Somos 17 ahorita, profe, no sé. Bueno, intentamos entonces empezar. Básicamente se trata de esta figura. Básicamente, ¿cuál es el problema? O mejor dicho, los problemas aquí. ¿Qué le han entendido? ¿O requieren más tiempo para descifrarlo? ¿Cuál figura, profe? Vengo entrando. A ver, otra vez no se escuchaba entrecortado, pues. ¿Qué pasó? ¿Que de qué figura habla? Porque vengo, apenas entré a la clase. Ah, demonios, ok. 435, página 137 del libro. ¿Los demás cómo van? ¿Sí logran entenderle? No muy bien, solo que algo que la separación influye en el coeficiente de resistencia, la vibración o algo así, pero de la pieza no, como que no le entiendo muy bien, no sé de dónde sea. Sí, de hecho la pieza, incluso la misma geometría es confusa, ¿cierto? Pero bueno, esto se refiere al pilar A, o sea, al pilar que sostiene al parabrisas. Y lo que estamos viendo es como si fuera un corte y estuviéramos viendo la vista superior. Y entonces básicamente son dos problemas. Uno es el problema de reducir la resistencia y el otro es el problema de atrapar el agua para que el agua no se embarre sobre las ventanillas laterales. ¿De acuerdo? Observen la configuración 1. Tenemos ahí marcada el agua de lluvia. De hecho, supongo que se alcanzan a ver como un montón de puntos en algunas regiones. Eso representa el agua. Entonces, bueno, en la configuración 1 tenemos una canaleta, que es justo donde dice separación. Y la separación inicia precisamente en el borde de la canaleta. La canaleta es un riel, pues, para atrapar el agua. Y en la configuración 1 tenemos un coeficiente de resistencia como de 0.41. Ahora, ¿qué va a suceder con la configuración 2? En la configuración 2, esa canaleta fue removida. Y entonces observen cómo ahora se embarra el agua sobre la ventanilla lateral. Pero tenemos, en ese caso, un coeficiente de resistencia de 0.38. De todos modos, eso no resuelve el problema del agua. Disminuye la resistencia, pero de todos modos tenemos el problema funcional o práctico de la acumulación de agua en la ventanilla lateral. Ahora, en la configuración 3, tenemos una canaleta. Compárenla con la de la configuración 1. Observen cómo el ángulo de la canaleta es diferente. Ahora es como más paralelo a la carrocería o al pilar. De suerte tal que seguimos atrapando el agua. Y tenemos un coeficiente de resistencia
ligeramente disminuido, por ahí de 0.39. Ahora, en la configuración 4, sigue siendo como ligeramente diferente el ángulo de la canaleta, es como más, está más al ras, pues, con el resto del pilar. Sigue siendo eficiente para atrapar el agua, al menos para ciertos rangos de velocidad. Y tenemos un coeficiente de resistencia como de 0.37, no, perdón, 0.38. En la última configuración tenemos una canaleta muchísimo más larga, pero que es prácticamente paralela al pilar A, de suerte tal que ahora sí tenemos un coeficiente como de 0.37, únicamente optimizando el pilar A. Entonces bajó desde 0.41 hasta este caso 0.37. Ahora, no recuerdo cuál de todas estas configuraciones, demasiado complicada de resolver en términos de producción, era como muy cara. Entonces no fue se me hace que era la 5, no fue la configuración definitiva. Pero observen el potencial de reducción en el CD, insisto, desde 0.41 hasta 0.37, nada más optimizando el pilar que sostiene el parabrisas. Y al mismo tiempo resolviendo un problema que incluso puede tener implicaciones de seguridad, que sería la acumulación de agua sobre las ventanillas laterales. ¿Se entendió? ¿Hay alguna pregunta de esto? Ahora, revisen la figura 436 en la página 138. Y es algo parecido, solo que mucho más sencillo. Simplemente dándole cierto radio de curvatura al pilar frontal y al pilar posterior, es decir, al pilar A y al pilar C. Pero bueno, vayan viendo la gráfica y ahorita lo comentamos.
Entonces se redondean los bordes para reducir el arrastre. Así es. Se redondean los pilares para reducir el arrastre. O lo que es lo mismo, se incrementa la distancia A minúscula. Pero observen lo siguiente. Nuevamente está comparando el Audi 102 y el Audi 103. Obviamente el 3 es más evolucionado. Observen lo siguiente. Tenemos la curva izquierda, se refiere al pilar A, y la curva más a la derecha, al pilar C. Y están marcados los puntos de curvatura que fueron empleados en el Audi 2 y también hasta abajo los que fueron empleados en el Audi 3. Pero bueno, inicialmente conforme se va incrementando esa distancia A minúscula, es decir, mientras van siendo más redondos el radio de curvatura, empieza a disminuir el coeficiente de resistencia, pero de una forma muy vertical, es decir, de una forma muy rápida, pero después se va haciendo cada vez más horizontal la curva, en ambos casos. Quiere decir que hay efectos de saturación. Resulta tal que también no tiene caso seguir incrementando la distancia A, porque el beneficio va a ser cada vez menor o incluso posteriormente se puede estabilizar el beneficio y después se puede revertir la tendencia en las curvas. Así que por eso, en donde está la disminución de CD igual a 0.010, ahí fue donde ya no se continúa el redondeo para el Audi 3, ¿de acuerdo? No sé si hay alguna pregunta hasta aquí. La vista de esta parte del pilar es lateral del carro o cómo es que no sé exactamente Desde arriba, como dónde si se ubica. estuvieras cortando el pilar. Es una vista superior, como si lo estuvieras rebanando y estuvieras viendo el contorno del pilar. ¿Sí se entiende? No, la verdad no logro entender. Ok, déjame ver si puedo fabricar un pilar. Tengo aquí un cilindro de papel que había usado para otra cosa, no sé para qué, pero ahora verás. Déjame ver qué puedo usar. Esto va a ser el parabrisas y este es el pilar. Entonces tienes un pilar a cada lado del parabrisas y aquí estaría el techo. Ahora sí. Y entonces estás viendo el pilar como desde esta posición. Esto es el dibujo. ¿De acuerdo o tampoco? O de todos modos hace Ya, falta. ya. Sí, ¿Ya? Ok. sí, Muy gracias. bien. Entonces, haz de cuenta, tienes el pilar y entonces lo rebanas y miras el contorno de ese core. ¿De acuerdo? ¿Alguna otra duda? ¿Todo bien? Ahora revisen la figura 437, en la siguiente página, o sea, en la 139. Esto tiene que ver con la optimización del techo.
¿Ya la entendieron a esa figura? ¿Qué le han entendido a la figura? De primera vista es un poco confusa. Bueno, estaba leyendo el texto Ajá. y en una parte dice que si eh, lo convexo del techo Ajá. incrementa, entonces el coeficiente de arrastre puede reducirse. Y luego Sí. dice que si la forma convexa se designa de tal manera que el área frontal A del vehículo incremente, Ujú. eso es lo que no entendí muy bien. O sea, no sería incrementar el área frontal A, no sería incrementar la forma convexa también. Ok. Ahorita lo aclaramos. ¿Los demás tienen la misma duda? ¿O qué entendieron los demás? Básicamente estamos incrementando la curvatura. Lo estamos em, en fin, lo estamos haciendo curvo por vía de incrementar una cierta altura central en el techo. ¿De acuerdo? Que sería la distancia A minúscula. Entonces, en la primera parte de la figura, lo que tenemos es el comportamiento del puro coeficiente de resistencia. Estamos incrementando esa altura A y entonces tenemos coeficientes, mejor dicho, disminución en los coeficientes de resistencia que aparentemente son atractivos. Estamos pasando desde 0.47 hasta más o menos un poquito abajo de 0.45. Pero, ¿qué sucede en la segunda parte de la gráfica? Como precisamente estamos incrementando esta altura A para hacerlo curvo, estamos incrementando también el área frontal. Entonces, en la segunda gráfica lo que tenemos es el producto del coeficiente de resistencia por el área frontal. Y en ese caso, prácticamente desde el inicio, en el que empezamos a incrementar la distancia A y por tanto el área frontal, estamos incrementando el producto del CD por el área. Entonces, por un lado, la gráfica, la primera gráfica, o sea, la del coeficiente de resistencia contra el incremento de la altura del techo, observen cómo también para un valor de A sobre H más o menos de 0.10, también se empieza a estabilizar el comportamiento de la curva, se vuelve prácticamente horizontal, pero para ese valor, en la segunda gráfica, el producto del CD por el área tiene prácticamente un incremento del 4%. Ahora, en última instancia, ¿qué es más importante? ¿El coeficiente de resistencia puro o más bien el producto del coeficiente de resistencia por el área frontal? ¿Qué opinan?
¿Qué creen que sea más importante? El coeficiente por el área frontal, pues. El coeficiente por el área es más importante ahora. Esta gráfica se obtuvo incrementando el área frontal, incrementando esta altura A. ¿Qué otra opción tenemos? Bueno, la otra opción que tenemos es para la altura inicial del techo, en lugar de incrementar la parte central para disminuir el coeficiente, precisamente porque vamos a incrementar también el área, más bien a partir de la altura del techo, lo que se puede hacer es generar un arco, pues, pero tumbándole espacio hacia el parabrisas y hacia el medallón. De esa forma no incrementaríamos el área frontal, pero ¿qué inconvenientes tiene eso? ¿Por qué no podemos hacer eso tampoco de una manera indiscriminada? Bueno, la razón tiene que ver con la ergonomía, ¿cierto? Estaríamos reduciendo la altura disponible al interior del habitáculo del auto y podría ser sumamente incómodo para los pasajeros. No sé si hay alguna pregunta hasta aquí. De mi parte, no. ¿No? ¿Todo bien? Bueno, muy bien. Ahora, déjame ver cuál. Vamos a empezar a ver la parte posterior del auto. Y revisen la figura 441, por favor, en la página 141. ¿Ya lo entendieron?
¿Qué pueden comentar de esta figura? Creo que beneficia tener ese, el final del carro. ¿Cómo se diga, profe? La cola del carro. Correcto. Que beneficia tenerlo con cierto ángulo. Y bueno, ahí parece, en el texto muestra que el ángulo óptimo es a 22 grados y que, pues, que no conviene llegar hasta hacerlo en punta, a que acabe en punta. O sea que no tiene mucho Correcto. Sí, finalmente el efecto de tener prolongada la parte de atrás hasta producir una punta va a ser casi el mismo que mocharlo en alguna zona. Efectivamente, bueno, para empezar, esta figura no se está refiriendo ahorita a un auto como tal, sino a un cilindro, con la parte de atrás siendo reducida a un ángulo de 22 grados y finalmente, bueno, tiene una especie de nariz también como cónica. Bueno, no cónica, quizás, en fin, una nariz optimizada también para mantener flujo adherido. Y entonces, en el eje horizontal lo que tenemos en la gráfica es que estamos mochando la parte de atrás en diferentes distancias X sobre D. X siendo una distancia paralela al eje del cilindro y D siendo el diámetro del cilindro. Entonces, efectivamente, nuevamente, inicialmente tenemos una disminución abrupta en el coeficiente de resistencia y después, a partir de X sobre D de más o menos 0.5, se va haciendo horizontal la tendencia. Entonces, efectivamente va a dar prácticamente el mismo coeficiente de resistencia, mochándolo en esas diferentes longitudes una vez que la curva ya es prácticamente horizontal. ¿De acuerdo? Este efecto de generar un ángulo de convergencia hacia atrás y después mocharlo en algún punto, se llama así en inglés. No existe una traducción literal en español, pero bueno, este efecto se llama bow tailing. Entonces se utiliza mucho, perdón, bow tailing es el efecto de ir generando un área menor, un área base menor hacia atrás, pero la cuestión de mochar ese cono que se va generando es esto, bobtailing. Entonces, uno es simplemente ir reduciendo el área y el otro, el segundo, es mochar esa área ya reducida. ¿Ok? ¿Preguntas de esto? Ah, rayos, ni más ni menos, como en algunas municiones, por supuesto. Así es. No sabía que a alguien le interesaba la balística. Bastante bien. ¿Alguna otra pregunta, algún otro comentario? Ahora,
dejamos la clase aquí. Posiblemente mañana no tengamos clase porque tengo que ir a la escuela. Y el viernes tampoco, porque el viernes va a ir el equipo, es el equipo 4, ¿verdad? El Profe. viernes nos vemos. ¿Sí? Ok. En fin, entonces, bueno, mañana les aviso si nos vemos o no. Y el viernes definitivamente no. Pero bueno, dejamos la clase aquí y luego continuamos. Muchísimas gracias. Profesor, muchas gracias. Mauri, Muchas gracias. gracias. Buena tarde. Profe, Hasta buenas luego. tardes. Gracias, profesor. Linda tarde. Bye. Igual a Igualmente. menos FA más F